Vamos a comenzar con el diseño de la placa número 4 correspondiente al ejercicio número 6. Ahora, vamos a comenzar con Mechanical Design, Part Design, y le damos el nombre correspondiente. Antes de empezar a dibujar, verifiquemos que estamos en las unidades correspondientes, estamos en pulgadas, le damos OK. Le vamos a dar generar un plano, un sketch en el plano X y Y para que mi placa quede de manera acostada. Y vamos a empezar a generar la geometría principal de la pieza. Esta pieza la podemos generar desde un inicio con una operación de pad en donde se vaya a recortar este elemento. Recordemos que si nosotros generamos unas geometrías interiores dentro del pad, cuando nosotros extruyamos la pieza, se van a generar estas cavidades. Si no, tendríamos que generar un pad y posteriormente, con otro nuevo sketch, generar los pocket para quitar este material. Ahora, nosotros observamos aquí que esta pieza nos están indicando un eje de simetría en esta parte. Nosotros lo vamos a identificar como este elemento que es discontinuo, que tiene unas líneas un poco alargadas y posteriormente una línea pequeña. Ahora, en este elemento de aquí vamos a observar que esta pieza la vamos a poder replicar del otro lado. Ahora, si observamos, tenemos unas dimensiones en el lado izquierdo y otras en el derecho. ¿Cuál es la razón de esto? Simplemente no saturar completamente un lado de la pieza. En caso de que en los planos nosotros, cuando los estemos diseñando, identifiquemos que alguna cota nos va a quedar encima de otro elemento, simplemente podemos utilizar otra vista, o en este caso, como es un elemento simétrico, vamos a diseñarlo del otro lado. Le vamos a dar su dimensionamiento. Dicho esto, comenzamos seleccionando un elemento que es el rectángulo céntrico. ¿Para qué? Para que si yo genero el centro del rectángulo desde el centro de mi bosquejo, automáticamente se va a restringir. Y esto nos va a ayudar a generar la simetría para el mirror con el elemento vertical. Ahora, mi valor de largo de la placa es de 4.5 pulgadas y mi altura de 3. Una vez habiendo dado esta altura, vamos a comenzar a generar la geometría interior de nuestra pieza. Dentro de esta geometría interior, vamos a utilizar la herramienta de línea de manera consecutiva. Entonces, la vamos a seleccionar 2 veces y vamos a comenzar a darle la forma general que va a tener este elemento en la parte interior. Muy importante, vamos a cuidar que no tengamos estas coincidencias iniciales, ya sea con el centro de nuestro plano principal o con algún otro elemento, como puede ser la línea vertical. Ahora, damos una línea inclinada, posteriormente una línea inclinada hacia la derecha, una línea vertical, una línea inclinada, una línea horizontal, una línea inclinada, una línea vertical, una línea horizontal, otra línea vertical. Aquí lo podemos alargar un poquito más para que quede en esta zona. Volvemos a seleccionar 2 veces. Le vamos a dar ahora una inclinación hacia la derecha, otra inclinación hacia la izquierda. En caso de que vean que no les va a dejar, miren, en este caso pasó que como le di clic, se generó la restricción de elementos paralelos. Y sucedió esto, le vamos a dar, seleccionamos la restricción y le damos suprimir. Y este elemento lo vamos a poder mover libremente de nuevo. Lo vamos a ubicar en esta zona. Vamos a seleccionar de nuevo 2 veces la línea, una línea horizontal y por último una línea que conecte mi punto final con mi punto inicial.
Una vez teniendo la geometría principal de nuestra pieza, vamos a empezar a generar las restricciones y dimensionamiento de la pieza. Para esto vamos a empezar a generarlo de manera vertical. De manera vertical, entre la línea inferior y este primer punto, nosotros dentro del plano tenemos una restricción de 0.45 pulgadas. Ahora, como vamos a estar utilizando constantemente mi distancia, mi dimensionamiento, entonces le vamos a dar doble clic en Constraint para poder trabajar esta herramienta simultáneamente, continuamente. Seleccionamos el punto, la distancia, perdón, la línea horizontal y la vamos a poner aquí, un poco alejada para que no nos vaya a molestar. Igualmente esta línea la vamos a mover, le damos su valor de 0.45. Posteriormente vamos a conectar este elemento, este vértice de la parte superior con mi línea horizontal. Seleccionamos este punto con esta línea y le damos su valor de 1.2. Vamos a seleccionar esta línea con este vértice. Buscamos su valor en las dimensiones del plano, que es 1.91. Seleccionamos este vértice con mi línea horizontal. Esta va a tener un valor de 2.21. Ahora vamos a seleccionar este punto con mi línea horizontal, teniendo una dimensión de 2.59. Y por último, la distancia del punto más alto con la línea horizontal. En total vamos a tener 2.76. Ahora, si me quedó algún elemento que se cambió la geometría o que no tiene la forma original, simplemente lo voy a arrastrar con el mouse para dar una forma similar a la que vamos a tener al término del ejercicio, al término de la práctica. Ahora, vamos a comenzar a generar el dimensionamiento de algunas otras líneas. Alguna otra línea vertical que me faltó por dimensionar es esta línea de acá. Entonces le damos Constraint y le decimos su distancia es 0.3. Posteriormente vamos a empezar a generar las demás distancias. Ahora, si nosotros observamos en el plano, en la parte izquierda, entre la línea que nosotros acabamos de definir de 0.3 y este punto de aquí, tenemos una distancia de 0.26. Entonces vamos a seleccionar esta línea con este punto con una distancia de 0.26. Ahora, si esto se movió, lo vamos a arrastrar un poco. Para que no nos estorbe al momento de estar trabajando. Ahora, esta distancia yo también la voy a poder identificar en el plano. La voy a encontrar con un valor de 0.5. Le damos dimensionamiento y 0.5. Ahora, la distancia que me dice que hay entre esta línea y este punto de aquí es de 0.43. Entonces vamos a seleccionar Constraint, este elemento y este punto de aquí. Lo ponemos en la parte de abajo y vamos a tener que su valor es de 0.43. Ahora, posteriormente vamos a empezar a trabajar algunos de los ángulos y las otras distancias horizontales que nos habían faltado definir. Entre este punto de aquí y el punto donde empieza esta línea inclinada, tengo una distancia de 1.13. Entonces, vamos a seleccionar este punto de aquí y este otro punto de aquí. Le vamos a dar su valor de 1.13.
Ahora, vamos a seleccionar la distancia entre este elemento y mi línea vertical. Este punto que habíamos seleccionado anteriormente y mi línea vertical de mi rectángulo principal va a tener una distancia de 0.55. Vamos a seleccionar este punto con esta línea principal y le vamos a dar su valor de 0.55. Y nosotros podemos volver a arrastrar de manera manual estos elementos para que tengan una forma un poco más parecida a la que vamos a tener al final. Posteriormente, vamos a tener nosotros una distancia entre este elemento y mi punto donde empieza la línea inclinada. Este elemento de la línea vertical y este punto. ¿De cuánto? De 0.17. Seleccionamos Constraint, esta línea y este punto, y decimos de 0.17. Posteriormente tengo la distancia entre la línea vertical de este elemento y la línea vertical de mi rectángulo. Seleccionamos la distancia entre este elemento y este otro elemento y le decimos su valor de 0.25. Automáticamente, conforme vamos dando estas dimensiones, empezamos a ver que hay líneas que aparecen totalmente verdes. Si yo trato de mover estas líneas, mi bosquejo ya no va a dejar que las mueva. Sin embargo, las demás líneas que aparecen en blanco hay que restringirlas para que quede la geometría final. Vamos a comenzar a generar algunos pequeños ángulos. El ángulo que comprende entre esta línea inclinada y esta otra, en la parte derecha, tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, vamos a seleccionar Constraint, esta línea con esta línea, y le damos un ángulo de 90 grados. Aquí se volvió a mover, simplemente lo arrastramos. Ahora, vamos a seleccionar el ángulo que comprende entre esta línea y esta otra línea, esta de aquí, inclinada, y esta vertical, de 130. Posteriormente, vamos a seleccionar el ángulo que comprende esta línea inclinada y esta línea horizontal. Vamos a dar la restricción entre esta línea vertical y esta línea inclinada de la parte izquierda. ¿De cuánto? También de 130 grados. Lo tratamos de acomodar de tal manera que no nos vaya a estorbar con las demás herramientas, con los demás elementos. Posteriormente tenemos que el ángulo generado entre esta línea horizontal y la línea inclinada es de 165 grados. Y 165. Y ahora, hay algo que aquí nos está diciendo que no podemos nosotros terminar de restringir esta pieza. Para restringirla completamente, vamos a tener que usar una pequeña línea que nos están indicando en nuestro bosquejo. Dentro del plano indicamos esta línea punteada que nos dice que conecta esta línea de aquí o este punto de aquí con el punto donde está iniciando esta inclinación, donde tenemos el ángulo de 75 grados, aquí. Ahora, vamos a seleccionar una línea que sea paralela a mi línea de la parte de abajo. ¿Cómo vamos a saber que es paralela? Nosotros cuando la vamos a tratar de ubicar, vamos a ver que esta línea aparece con un símbolo con dos líneas. Esto nos va a indicar el paralelismo entre dos elementos. Le damos OK y ahora esta línea va a ser una referencia, entonces la convertimos en elemento de construcción. Recordamos que deseleccionamos la herramienta de construcción cuando no la vayamos a utilizar y vamos a conectar este punto de aquí con este punto de aquí. Este punto de aquí va a ser una referencia, entonces la convertimos en elemento de construcción. Recordamos que deseleccionamos la herramienta de construcción cuando no la vayamos a utilizar y vamos a conectar este punto de aquí con este punto de aquí.
con esta línea que acabo de generar. Entonces seleccionamos ambos puntos y le damos coincidencia. Automáticamente, habiendo seleccionado esta restricción, mi pieza queda totalmente restringida. ¿Qué me faltaría para poder generar el path? Únicamente darle mirror a este elemento para que con el eje de simetría se copie mi pieza. Seleccionamos todos los ejes de la pieza. Una recomendación de cuando hagan operaciones de mirror dentro del sketch, seleccionen los elementos que quieran copiar. No traten de hacerlo utilizando, por ejemplo, dándole clic izquierdo y tratando de seleccionar todo. ¿Por qué? Porque hay ocasiones donde nos puede copiar puntos que nosotros no querramos o nos va a copiar las cotas. Entonces, en este caso, copiamos únicamente las líneas. Una vez que las hayamos copiado, recordamos que tenemos que dar control para seleccionar varios elementos a la vez. Ahora, esta línea de construcción no me interesa copiarla. ¿Por qué? Porque como es un elemento de referencia, al copiarlo del otro lado no me va a afectar en nada. Entonces, vamos a ubicar la herramienta de Mirror, que está dentro del menú de operaciones, que es en la posición número 4. Le damos Mirror y vamos a seleccionar el eje con el que queramos hacer la simetría. Le vamos a dar el de la línea vertical del plano y automáticamente lo copia del otro lado. Terminado esto, le vamos a dar Exit Workbench y vamos a verificar que no tengamos un perfil abierto al momento de generar mi bosquejo. Le vamos a dar un path con una altura de 0.2 pulgadas. Le damos 0.2, Preview y le damos OK. Nos queda ya la geometría principal junto con el ranurado que generamos. Y por último, nos quedaría generar este pequeño fillet que nos están indicando que tenemos en la parte superior de la pieza. Ahora, este fillet tiene una definición de 45 grados por una distancia de 0.1. Para hacer esto, vamos a seleccionar todos los ejes de mi rectángulo. Vamos a buscar la herramienta de chamfer y vamos a ver que este aplanado, quedamos que tenía una definición de 0.1 y un ángulo de 45. Le damos en Preview y en Aceptar. Vamos rotando la pieza para verificar que quede totalmente terminada.